Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Nordeste Radio. Ustedes saben que el día 1 y 2 se celebra el certamen, el segundo certamen literario aquí en Riaza. Y estamos conociendo, estamos presentándoles a los grandes autores e invitados que vienen aquí a nuestro certamen. Y hoy tenemos a María Luisa Gálvez Sánchez. María Luisa, Marisa, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo, fenomenal, encantado de poder hablar contigo, pese a Yo los también agradecida por estar aquí. pese a los ordenadores, pese a los ordenadores. Sin A a ver, los ordenadores. a ver si no falla. Oye, déjame que te presente un poquito. Tú fuiste la Claro. primera mujer en Cartagena afiliada al desaparecido grupo Griffin de Cine Amateur, que es otra de tus grandes pasiones, el cine, Sí, la sí. lectura y la historia. Presides la Asociación Cultural Recreacionista Cartagena Modernista y eres miembro de la Junta Directiva de la Semana de la Novela Histórica de Cartagena. Te voy a hacer una pregunta, tú me vas Sí. contestando lo que tú quieras. En la Asociación Cultural Recreacionista, ¿qué recreacionáis? Pues sobre todo la época modernista, ¿No? porque Cartagena es una ciudad muy modernista, tiene unos edificios preciosos y bueno, y es un patrimonio cultural modernista lo que tenemos impresionante. Entonces hay varias asociaciones, nos unimos este año, por ejemplo, para empezar las primeras fiestas modernistas que organiza el Ayuntamiento de Cartagena, nos hemos unido todos los grupos. Vamos vestidos de modernistas, recreando el vestuario de la época, se hacen actividades como en la época, por ejemplo, hacen picnic, carreras de bicicletas, pasacalles, o sea, hay actuaciones representando la época modernista y bueno, es un encanto, a mí me gusta muchísimo. Además, quiero destacar, y supongo me da la razón, que la recreación no es disfraz, la recreación es historia. Sí. Tiene una exactitud histórica importante, o sea que no dices, me pongo este sombrero porque me gusta, no es así. Es todo absolutamente histórico. Nosotros no nos disfrazamos de Claro. modernistas, nos vestimos de modernistas. O sea, que es Ya, completamente distinto. ya, Estamos recreando una época. Y ya. además, bueno, la gente cuando vienen los cruceros de fuera y, por ejemplo, ese día hay alguna actividad y nos ven, se quedan alucinando. O sea, hay que explicarles lo que pasa, por qué recreamos, porque claro, ellos no lo entienden. Pero claro, cuando ven los edificios de Cartagena, la entrada a la calle Mayor, la salida por la Puerta de Murcia, la calle del Carmen, es que fue una época del modernismo en Cartagena muy importante porque había mucho dinero gracias a las minas de la Unión. Ajá, ya ves. Entonces se hacían muchísimos edificios, Víctor Beltrí, bueno, arquitectos, estudiantes que venían de la escuela de Gaudí. O sea, es impresionante lo que hay en Cartagena. No solamente es teatro romano, ni foro romano, ni no, solamente, no es solamente eso aparte. Pero el modernismo es una época muy importante en Cartagena. Hay mucha historia en la recreación, hay mucho Hay estudio. mucha historia, sí, mucha. Estudiáis, sabéis Sí, qué sí, detalle, no sí. solamente la vestimenta, sino también las costumbres. Claro, las costumbres de la época, lo que se hacía en la época, eh, pues los coches de la época, si eran coches de caballos, cuando ya empezaban los vehículos, hay coches también de la época que vienen a hacer exhibiciones. O sea, es que es mucho lo que hay. Los bomberos hacen actividades, los bomberos recreando un salvamento desde un edificio modernista, vestidos, bueno, los uniformes del ejército de la época. Bueno, es impresionante. La verdad es que está en contacto con muchas asociaciones recreacionistas y la verdad es que me sorprende, me parece Sí, impresionantes. Además es sí, una forma muy agradable de aprender la historia. sí, sí, cierto. Muy agradable aprender la historia. Pues sigue con ello, que me parece algo absolutamente cierto. Gracias. Por cierto, Sí. ¿tú de qué te vistes? Yo me he visto de modernista. Hombre, ya, pero a ver, Una cuéntame. mujer modernista con sombreros grandes, otras veces un poco más pequeños, los canotiers, los típicos canotiers de la época, los peinados son muy importantes, hay que llevar el cabello recogido. Eh, lo que es la época modernista, lo que es la vestimenta de la época modernista. Qué bueno. ¿Y lo vives? Además, vamos muy guapas, ¿eh? Eso seguro, eso seguro. Vestida del Y los siglo. caballeros, y bueno, y los caballeros van espectaculares. Claro, claro. Los caballeros van espectaculares con su chistera, con su levita. Bueno,
un espectáculo. Qué bueno, qué bueno. Pues ya sabes, si pasan por Cartagena, tienen un motivo más para pasar por Cartagena. De verdad que merece la pena y mucho. Oye, nos vas a visitar el día 1 y 2, va a participar en una mesa y nos va a traer un libro tuyo que a mí me parece realmente impresionante. Una piedra en el arroyo. Y como dices tú, y estos son palabras tuyas, es una historia familiar recibida de tu padre como herencia. A ver, cuéntame, Sí. cuéntame eso. Bueno, mi padre me lo ha contado durante toda mi vida. O sea, lo que pasa es que cuando una es más jovencita, pues prácticamente no le hace caso a los padres. Y bueno, pues, lo oyes hablar de las cosas de la guerra, de bueno, de aquello, de lo que pasó, y no le haces, no le das importancia ninguna. Y bueno, y él me lo contaba, insistía mucho, pero llegó un momento en que yo lo empecé a ver con otros ojos porque mi padre, había cosas que me contaba y mi padre lloraba. O sea, mi padre no pudo superar nunca aquello, ni lo que le pasó a su padre, ni todo lo que él vivió, no lo pudo superar nunca. Y mi padre lloraba y a mí aquello me llamaba la atención. Y entonces, cuando falleció mi madre, que nos quedamos los dos solos, me quedé con él, pues fue cuando realmente empecé a escucharlo. Y entonces me di cuenta de la importancia que tenía lo que había pasado, sobre todo en la familia, pero también no solamente en la familia, porque no es mi familia solamente. Como en la historia de mi abuelo, hay miles y miles de familias en España que lo han pasado exactamente igual. Entonces, yo pensé por un momento, bueno, mi padre esto me lo ha estado contando por algo. Tiene que haber un motivo. Esto no puede ser que mi padre me siga contando la misma, además la misma historia. No puede ser su cabeza ya con 92 años que la tuviera mal porque me estaba contando la misma historia desde que era joven. Con lo cual digo, esto tiene que ser por algo. Y cuando falleció mi padre, pues se me ocurrió escribirlo. Dije yo, voy a contar la historia tal y como me la contó mi padre, porque yo creo que merece estas personas que lucharon tanto porque nosotros tuviéramos un estado de bienestar, yo creo que merecen un homenaje. Y en cierto modo, la novela no es un homenaje solamente a mi familia, es un homenaje a todas aquellas personas que lucharon tanto, la gente de a pie, la gente de la calle, no los políticos, No. porque hay políticos, hay historia, pero para contextualizar mi propia historia. O sea, que no es una novela de historia, porque sobre la guerra se ha escrito muchísimo. Pero claro, yo tenía que contextualizar mi propia historia y entonces he ido contextualizándola con problemas que sucedían durante la guerra con los políticos. Tú Pero yo creo que esas personas se merecen un homenaje. en la novela va más allá. En las novelas Sí. hablas del principio del siglo XX, una época pues muy ojalá la olvidemos ya, Modernista. espacio, ya, pues, fue algo tremendo. Y claro, hablabas de los muchachos, de la gente joven de aquella época que tenía sus ilusiones, sus aspiraciones, y eran conscientes de los cambios sociales y políticos que estaban produciendo, pero tampoco sabían, quizás estamos como ahora, con esa incertidumbre de que sé lo que está pasando, pero no sé Sí, dónde voy a ir. sí, sí. Sí, bueno, es que fue una época muy convulsa. Fue una época en la que no sabía nadie qué es lo que iba a pasar. No sabía dónde iba, qué querían los gobiernos, con muchos cambios de gobiernos, con muchos giros bruscos. O sea, es que fue una época muy convulsa. Con mucha Entonces, claro, la gente joven no sabía qué iba a pasar y la gente mayor tampoco. O sea, la gente, yo creo que la gente solamente quería trabajar, poner un plato de comida en la mesa y que se acabaran los problemas, que se acabaran los follones. Y luego cuando ya vino la guerra tuvo que ser horroroso para ellos porque la mayoría de la gente de a pie no entendería por qué estaba pasando aquello. Mm, Entonces, yo no, vamos a ver, yo no soy ni de un partido ni de otro, como pensaban algunos. Yo lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es que no me caigan bombas cuando salga a la calle. Yo lo que quiero es que no me maten de un disparo. la comida en mi Eh, casa. claro, entonces fue una época muy difícil y muy dura, muy dura. La guerra y sobre todo también la posguerra, que también fue muy dura. Pues ya lo creo, ya lo creo. Eh, Claro. ¿qué te iba a comentar? Eh, bueno, el protagonista viaja a Madrid y allí nacen inquietudes políticas en tertulias modernistas y tiene una gran amiga.
Nada más y nada menos que la escritora y periodista Carmen de Burgos, que ya tiene para escribir doña Carmen de Burgos. Sí. Carmen de Burgos es una mujer que ha estado durante toda la época franquista silenciada. O sea, hace muy pocos años es cuando se está dando el reconocimiento que merecía. Realmente el que era amigo de Carmen de Burgos, que eran de la misma edad, era mi bisabuelo, el padre de Joaquín. Ajá. Entonces Joaquín se vio obligado a salir de Almería. Mi padre no sabía por qué, los motivos no los sabía, pero tuvo que irse de Almería y entonces la única solución que buscaron fue que se fuera a casa de Carmen de Burgos a Madrid, porque eran tan amigos, eran casi familia y entonces Carmen lo acogió en su casa el tiempo que estuvo mi abuelo en Madrid. Entonces, claro, tú imagínate mi abuelo, un niño de provincia, con 17 años que tendría escaso, de provincia, llegar a Madrid y enfrentarse a ese mundo cultural que en Almería no lo conocía. Ujú. O sea, Carmen de Burgos no podía entrar a las tertulias que se hacían en aquel entonces porque las mujeres estaban vetadas. Las tertulias eran solamente para hombres. Además, Incluso, tú fíjate, claro, incluso ella escribía con un seudónimo, creo con recordar un seudónimo. Vini. Claro, pero es que incluso su pareja por entonces, Ramón Gómez de la Serna, también dirigía una tertulia a la que ella no podía entrar. Y entonces ella decidió hacer en su casa las tertulias modernistas abiertas a hombres y a mujeres. Entonces, claro, mi abuelo tenía 17 años No, qué y se mal. encontró con personajes allí que no, él no podía soñar ni conocer a esa gente. Y ahí es donde empezó con sus inquietudes políticas. Ahí ya le entró el gusanillo de la política, porque a él lo que realmente le gustaba era trabajar en Renfe. Él quería entrar a trabajar en los trenes lo llevaban loco desde pequeño. Qué Y bueno. su finalidad era entrar, bueno, no era Renfe entonces, ya digo Renfe, pero no era Renfe entonces, pero trabajar en los trenes en la estación de Almería. Ujú. Y bueno, pero ya el gusanillo ya vino, volvió de Madrid con inquietudes políticas que al final las llevó a cabo, por desgracia, para la familia y Porque para él. porque era complicado tener. Era complicado, además él entró en el partido de Alejandro Lerroux, Ajo, sí, sí. eh, No, luego pensó que equivocadamente, Rus estuvo como, dirigiendo el gobierno. Como, claro, pero luego pensó que equivocadamente porque mi abuelo era una persona muy noble, era una persona muy buena, era una persona que de verdad le importaban sus vecinos. Él salió concejal en Almería por su barrio, por el barrio de Los Molinos, cuando en el 36, no, en el 31, perdón, salió concejal con el partido de Lerroux y claro, se encontró con el caso Nombela, con el caso Estrasberlo, y se encontró con cosas que mi abuelo estuvo a punto de tirar la toalla, pero sus vecinos no lo dejaron tirar la toalla porque entonces se elegía al político, no a los partidos. claro, claro. Entonces, mi abuelo se presentó por su distrito y al que le votaron fue a él, Han no al mencionado, partido. sí, claro, y más en los pueblos, algo que sigue pasando todavía. De alguna forma, en los pueblos Sí, en los pueblos, pasa a sí. la persona más que al partido. Sí, efectivamente. Entonces, claro, mi abuelo, después cuando antes de estallar la guerra, pensó que se había equivocado de partido y quiso cambiar y pasarse con Martínez Campos. Ujú. Pero estalló la guerra y no quiso hacerlo porque no pensaban que iba a durar tanto. Pensaban que iba a durar, que iba a ser nada, coser y cantar, terminar aquello unos meses y que ahí terminaría todo, porque no pensaban que iba a durar 3 años una guerra tan monstruosa entre hermanos, entre familiares Con y tanto entre mundo. amigos. Y la Claro, entonces le dijo a Martínez Campos, vamos a esperar a que pase todo esto porque no quiero abandonar el barco como las ratas, que piensen que ahora en un momento tan difícil me voy y los dejo a todos abandonados. Y entonces Martínez Campos le dijo, vale, me parece muy bien, te espero. Pero ya después de la guerra ya no, ya la política, dejó la política y lo dejó todo. has comentado una cosa que posiblemente a nuestro oyente le llama un poco la atención, y es el caso Extraperlo. Oh, sí. Y es el caso, te La digo, palabra extraperlo una viene de palabra que ese no caso, utilizamos tanto sin saber de dónde viene. Cuéntanos el pues caso viene. Extraperlo. Bueno, pues que lean el libro y sabrán de dónde viene la palabra estaperlo. Pues también es verdad, de dos personajes bastante peligrosos y bastante golfos. Sí, 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 Ahí viene sí. una Bueno, palabra. Vamos, yo creo que eso fue lo que el principio del fin de Lerroux. sí, sí.
Vale, y luego Y también el novela. cuando metió a tres del CEDA, claro, es que Su había... hijo, su hijo adoptivo, que era en realidad su sobrino, lo metió en cosas también muy enmarañadas y yo creo que fue el principio del fin de la Rux y del partido, realmente, del Partido Republicano. La verdad es que también a la RU le ponen ahí porque era un poco así equilibrado y luego al final el pobre hombre las pasó de aquella manera. Las pasó Pero es de... que el error Hay es que muchas dio muchas personas. vueltas, es que dio muchas vueltas desde que empezó hasta que terminó. O Sí. sea, pasó por unas etapas muy raras. O sea, no, yo creo que no fue un hombre coherente desde el principio hasta el fin. No fue coherente con sus propias ideas. No, no, además estaba muy presionado, justo a reconocerlo, estaba muy presionado y él no era lo suficientemente fuerte como para aguantarlo. Le Eso propusieron también es cierto. dos, tres golpes de estado distintos, o sea, Sí, sí. de un lado y de otro, o sea, que tampoco es... Sí, sí, La verdad sí. es que Es el que hombre ya te digo, es que la época también, es que era una época era muy rara, sí. mucha violencia, mucha Sí, historia por sí, todos los sí. lados, ¿eh? Violencia en las calles, en todos sitios. Ya la violencia ya saltó a las calles, ya no era no solamente entre políticos, No, saltó a no, las calles. O sea, fue una cosa espantosa aquello. era violencia. Además hay un dato de muertos y es impresionante, es Sí, impresionante. sí. Oye, Mm, por lo que me está contando esto es una historia real, absolutamente conmovedora. sí, Nos habla de amor, porque claro, la gente, con las circunstancias que sean, la gente sigue enamorando, la gente sigue efectivamente. teniendo ilusiones, la gente sigue teniendo familia y sigue teniendo amistad. Pero yo Sí. fíjate que se habla mucho de que se escribe de amor y si te das cuenta, yo creo que se escribe más de desamor que de amor. Sí, yo creo que vende más. Bueno, ahora está muy de moda la novela romántica. De verdad, de verdad, de verdad. Y Sí. la poesía, Y la poesía, la sí, poesía, sí, por suerte, por suerte. sí, la poesía se está recuperando mucho. Eh, Oye, otra cosa, tú en este libro, y además lo vamos a ver, bueno, siempre que hacemos un estudio de alguna forma antropológico, un poco de la historia del hombre, siempre nos encontramos con que el hombre está dado a los extremos, o sea, es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. Lo peor, Y aquí lo sí. vemos, que es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. En el libro se ve, se refleja perfectamente de lo que es capaz el ser humano cuando tiene poder, Mm. sobre todo cuando tiene poder. Entonces hay un personaje que mucha gente me dice, pero, porque claro, normalmente en todas las novelas el malo, el más malo de todos, al final muere. Aquí Y no. entonces me dice la gente, pero ¿cómo no has matado a fulanito? Y le digo, pues es que quedó gente así viva, todos no murieron. No, es que por desgracia, no todo lo malo muere. Claro, ¿Vale? es que no todo lo malo muere. Y todo el mundo sobrevive. Mm, Joder. Bueno, pues sí, un libro extraordinario que ustedes pueden venir aquí a verlo. Van a escuchar a Marisa Galvez aquí en el certamen y podemos hablar largo y tendido. Pero ustedes van a hacerle preguntas, pueden hablar y ya ven que es un encanto de mujer. ay, Es gracias. importante ahora mismo, ya que los autores estáis al alcance de todos nosotros, es importante que a la gente nos caiga bien el autor para que sea más fácil comprar sus obras. Pues no lo sé. Yo creo que no, que si una obra es buena y gusta, yo creo que da lo mismo como sea el autor. Hombre, si el autor es agradable y es simpático y pues muchísimo mejor que sea un sieso. Que los hay, ¿eh? Pero Que yo los lo que sí puedo decir es que yo en la novela he puesto todo mi corazón, he llorado muchísimo escribiéndola, porque claro, yo había episodios que estaba escribiendo y de pronto decía, paraba y decía, pero si era mi abuelo, que yo no lo llegué a conocer, yo lo he conocido a través de mi padre. hay. Y decía, pero sí, a mi abuela sí la conocí, pero es que es mi padre al que le pasó esto. Y bueno, yo es que ha sido llorar y llorar y llorar. Y a mí, yo el miedo que tenía era no transmitir esos sentimientos, no transmitirlos al escribir. Ese era el miedo que yo tenía. Pero bueno, no, la gente que ha leído la novela me ha dicho que sí, que la verdad es que está bien conseguido. Y O sea que me doy llegas a por los satisfecha. sentimientos. Pero yo creo que no se puede evitar cuando estás investigando, porque aparte de lo que tú sabías, pues seguro que has investigado mucho más para ampliar tu conocimiento y tu información. Y muchas veces cuando estás investigando dices, no me puedo creer que esto haya pasado ayer. O sea, Cierto.
te cuesta creértelo, te cuesta mucho el evitar el presentismo, te cuesta Sí, mucho ponerte de un lado o de otro lado, cuando al final sí, es imposible analizar sí. las Es cosas muy difícil. porque Mm. puedes contar los hechos, pero no los fondos, ni las intenciones, ni lo que motivaba a esa gente. Claro, porque esa gente pasaba hambre. Nosotros, afortunadamente, no sabemos lo que es el hambre. Es cierto. Y la percibe. Se pasó muchísima hambre. Yo, vamos, yo lo sé por mis padres. Mi abuelo, de hecho, estaba encargado en su barrio de dar los vales, las cartillas de racionamiento y daba los vales para que la gente fuera a comprar comida. O sea, iban a casa de mi abuelo a pedirle vales para comida. Entonces, eso yo me pongo en la piel de esas personas y yo pienso que tener yo que estar yendo a algún sitio a pedir un vale o a ponerme a hacer una cola para que mis hijos tengan que comer o para tener que comer yo, eso tuvo que ser espantoso. Pues, horrible. Y no solamente eso, sino muchas cosas, es que fue una guerra, es que entre hermanos, o sea, hermanos en un bando, en otro, se peleaban entre ellos, o sea, se mataban entre ellos, que es lo peor, ya no es pelearse, sino matarse entre ellos, pero por una ideología que en definitiva a lo mejor no era ni la tuya. O No, no, sea, en muchas es ocasiones te faltaba inculcada, se algo. están peleando aquellos y yo simpatizo con aquel, pues ala, pues el que no simpatice con aquel, voy a por él. O sea, ¿qué te Claro, voy a contar? claro, ¿Qué te voy a contar? claro. A ver si conseguimos ya pasar de ello, reconciliarnos, porque todavía Ojalá. nos. Bueno, ya lo habíamos conseguido, ¿eh? Sí, pero nuestros políticos lo han recuperado Ya, una vez en beneficio suyo. No entiendo para qué, ya. simplemente para hacer daño, porque nosotros ya lo teníamos superado. Y el pueblo, Claro, estaba totalmente. Mira, mi padre, a pesar de todo, mi padre a nosotros en mi casa nunca nos educó para el rencor, ni para la venganza, ni para nada. ujú, O sea, ni su padre a él, a pesar de todo lo que pasó, mi padre no nos hablaba desde el rencor. Mi padre siempre decía que había que perdonarlo todo, que aquello fue una época que pasó, que no teníamos que tomárnoslo a mal. O sea, nosotros no tenemos rencor hacia nadie, ni tenemos ni a un partido, ni a otro, ni a uno que piense de esta forma, ni a uno que piense como otro. hasta Nosotros para adelante. nos hemos educado de esa forma y no guardamos rencor a nada. Sin embargo, yo hay gente con la que hablo, es que mi abuelo no sé qué, y parece que lo está viviendo y que quiere vengarse de lo que le pasó a su abuelo hace ¿Sabes? 90 años. Si no sabes nada, ni cómo era la sociedad, ni cómo era la historia, si es que no sabes nada. Efectivamente, y es que tampoco podemos traer a una época al presente, el presentismo tenemos que olvidarnos, o sea, tenemos que pensar en qué época ocurrió lo que ocurrió ¿Y por qué? y tratar, que para eso está la historia, tratar de no volver a repetirla y de no volver a repetir nuestros propios errores. Si te das cuenta, la gente se queda con el titular y no estudia la historia. Efectivamente. ¿Vale? Se queda con el titular y sobre todo si me interesa a mí, mejor y ya está. Sí, Pasa como las noticias, te quedas en el ruido de arriba. sí. Lisa, ha sido un placer. Igualmente, El libro efectivamente. dónde podemos conseguirlo? El libro, pues en cualquier librería. Aquí le vería. Una Y piedra creo que también en el está arroyo. en Amazon. Ajá. Y bueno, allí en Riaza estará también, para el que lo quiera comprar ahí. Pero lo realmente importante es que aquí en Riaza va a estar Marisa Gálvez, que eso sí que es Eso. importante. Lo Sí, bueno, yo pasaremos bien. muy orgullosa de estar allí, muy agradecida y encantada y deseando que llegue el día. Ya verás que Porque además me han dicho que la villa de Riaza es preciosa. joder, a ver, Riaza es una O sea, gozada. yo no la conozco, es la primera vez que voy a ir, o sea que me han dicho que es una preciosidad. Pues repetirás, ya verás, volverás, volverás. Ojalá. Porque nos vamos a pasar muy bien, vamos a comer fenomenal y vamos a hablar de literatura, de historia y de cultura, algo que nos encanta a todos. Muy bien, muy bien. Doña Marisa, Y de cine, y de cine. y el de cine Que siempre. yo me he criado en un cine de verano, ¿eh? O sea que fíjate. Aquí, Yo de niña veía películas que no veía gente de 20 años. bueno. El cine me parece a mí una de las grandes pasiones, una de las grandes Sí, pasiones. sí. Me encanta el cine. Pues hablaremos también de cine. Si lo bueno También de es cine, que podemos hablar de lo que queramos. Es así. de lo que queramos. Vale. Marisa Galvez, muchísimas gracias. Acuérdense, A ti, amigos, Ezequiel, una historia extraordinaria, una piedra en el arroyo. Le va a impresionar, le va a impactar. muchas gracias. Un abrazote muy fuerte. Muchas gracias y hasta el día 1. A uno. Adiós. Adiós, adiós.
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano.